Para el diputado colorado Walter Berry, la postura que está exponiendo el gobierno a propósito de ANCAP forma parte de un relato que, dijo, no coincide con la realidad de unos números que son públicos. La ministra de Industria y Energía, Fernanda Cardona, redobló la apuesta. Hablando en rueda de prensa, afirmó que el informe que entregó el viernes al presidente de la República, Yamandu Orsi, se basó en datos y no en relatos. Esto que acabo de leer forma parte del resumen de titulares que compartimos más temprano, cuando reseñábamos este debate político que ha quedado instalado desde el fin de semana pasado. Y vieron que hay algo en común entre las dos frases, ¿no? La palabra. La palabra, ¿cuál? Relato. Y te diría que con un complemento, ¿no? Esto que yo estoy sosteniendo son datos, no relato, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la política de nuestro país en estas últimas semanas? Bueno, capaz que estamos ante un punto de quiebre, ¿no? Se terminó la luna de miel que tiene toda administración en los primeros días y ahora tenemos que entrar a hablar de esta era de los relatos. Uno podría pensar en eso, ¿no? Se venía insinuando, ¿no? Se venía insinuando. Fíjate, nada más para referencia, tapa del semanario Búsqueda en su última edición. Título principal: el actual gobierno y el anterior contraponen supuestos relatos sobre anuncios y sobre el déficit. Ya habíamos tenido, digamos, un adelanto en esta materia, en este tipo de discusiones, a propósito de en qué condiciones había recibido de la nueva administración las cuentas públicas, ¿no? Y bueno, y cómo se comparaban esas condiciones con las de 5 años atrás. ¿Recuerdan, no? Eso amagó, eso estuvo, ha estado. Ahí había un choque de relatos. Sí, capaz que no se explicitaba tanto el término, ¿no? Ahora sí se hace como de forma explícita este choque de relatos en torno a la situación de ANCAP que ha estado arriba de la mesa desde el viernes pasado, ¿no? Veamos. Para empezar, les preguntaría a los oyentes, ¿tienen claro qué es un relato? ¿De qué hablamos cuando hablamos de relato? Bueno, el relato de don Carlos Solé en el fútbol uruguayo, ya mítico, absolutamente ejemplar, icónico, ¿no? Bueno, ahí tenemos un relato, ¿no? El relato de los partidos de fútbol. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. En materia política, se trata de algo deliberado y estratégicamente pensado para justamente difundir y consolidar, se dice, una narrativa en particular sobre un tema. Puede ser sobre un tema, sobre un evento, sobre lo que vos quieras contar, ¿no? Pero es una forma, digamos, de plantear hechos, pero de determinada manera, acotando o puntualizando o resaltando aquello que vos querés resaltar y minimizando lo que no querés que se conozca, ¿verdad? O que tome preponderancia. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, en cualquiera de los dos casos es justamente incidir de alguna forma en la opinión pública, en el ánimo de la gente, en lo que puede ser una movilización o molestia de la ciudadanía sobre determinado punto. Bueno, de eso se trata. Y está cada vez más en boga, digamos, el tema del relato en la política en general, ¿no? Ahora acá lo hemos consolidado con estos últimos dos temas. Decías, bueno, sobre la herencia, ¿no? La herencia del gobierno pasado y sobre ahora esto, lo más reciente, sobre la situación de ANCAP. Forma parte de lo mismo, en realidad, ¿no? Es un capítulo más de la discusión sobre la herencia. En este caso, en una empresa pública. ANCAP, concretamente. La semana pasada, si ustedes recuerdan, cuando hicimos la entrevista con Sebastián da Silva, el senador Sebastián da Silva, él señalaba, ¿no?, que parte del discurso que Luis Lacalle Pou había dado en el directorio del Partido Nacional, en su regreso a la actividad política partidaria, había sido cuidar de alguna forma el relato, ¿no? En el sentido de que ahora se va a venir lo que es el proyecto de rendición de cuentas y el nuevo presupuesto, y ahí se va a reinstalar esta discusión, ¿no?, sobre qué país dejó la administración que terminó y con qué
situación y con qué margen asumen las nuevas autoridades. Bueno, ahí ya aparecía el tema, ahí teníamos un indicio, pero también desde el propio oficialismo, ¿no? Se señala, bueno, van a ir a poner arriba de la mesa efectivamente cuál es la situación que entienden dejó la administración pasada. Y ahí tenemos el choque de relatos, que eso implica un desafío para los periodistas, entre otras cosas, porque ahora venimos de una danza de números de ANCAP de un lado y del otro, donde uno trata de pasar en limpio la mayor parte de la información, pero está bueno que los oyentes lo tengan presente. Estamos ante este choque de relatos que es difícil de laudar. Sí, a ver, por ejemplo, yo cité esa expresión que generalmente utilizan los actores políticos cuando se lanzan por este camino. Yo, en esta exposición que estoy realizando, manejo datos, no relato. La hemos escuchado cantidad de veces. Me pregunto, ¿es posible eso? ¿Es posible manejar datos que sean la verdad absoluta a propósito de un determinado asunto? ¿O los datos siempre van a terminar siendo manipulados? Siempre pueden ser, por lo menos, utilizados de una manera o de la otra y, por lo tanto, formar parte de un relato. Esta es una duda que yo tengo y que me gustaría aclarar. Te confieso que no tengo una respuesta, ¿no? Pero ¿a dónde voy? A que no me convence. No me convence cuando un actor dice: yo estoy tirando datos y no relatos. No me convence, porque cuando nos ha pasado que nos ponemos a examinar los datos de fulano o los datos de perengano, resulta que la conclusión no es tan clara. No es tan clara como lo que decía fulano o como lo que decía perengano. Dejo esta inquietud arriba de la mesa y avanzo un poco más hacia lo que tú decías. Muy bien, nos encontramos como periodistas ante un caso en el que se produce un choque de relatos, como el de ANCAP, en el que eso es absolutamente explícito, porque lo dice uno y lo dice el otro. Cada uno está acusando al otro de construir un relato y cada uno defiende su manejo del asunto sosteniendo que los suyos son números, que están clarísimos. Entonces, ¿qué hacemos? Vayamos a consultar a un experto, ¿no? Esa es la salida más razonable, porque ni tú ni yo, Romina, somos especialistas en ANCAP y mucho menos en contabilidad, ¿no? Tenemos que apoyarnos en quien está especializado en esta cuestión y puede orientarnos. Bueno, y ahí aparece el desafío siguiente. Supongamos que recurrimos a Juan Pérez. ¿Cuántos de nuestros oyentes van a desconfiar de Juan Pérez? ¿Cuántos de nuestros oyentes van a decir: pero fueron a buscar a Juan Pérez? Claro, porque Juan Pérez está en tal posición. Yo lo conozco a Juan Pérez. No me lo presenten como independiente, no me lo presenten como profesional. A Juan Pérez yo lo tengo muy bien ubicadito. Entonces, ¿cómo salimos de esta? ¿Cómo salimos? ¿Y cómo hace la población para recorrer los próximos 5 años en un escenario político que va a estar pautado por este tipo de polémicas? Es todo un desafío que tenemos planteado. Yo lo que les puedo decir es, ¿sabés qué hice? Apelé a la inteligencia artificial para entender cómo se construye un relato. A ver, si yo quiero instalar un relato en la población, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Cuáles serían unos buenos componentes, no? Y ¿sabés qué me contestó? Bueno, selección y énfasis de ciertos hechos. Obviamente no todos los hechos tienen la misma relevancia en un relato. Se eligen aquellos que apoyan una narrativa deseada y se les da mayor prominencia, mientras que otros pueden ser minimizados o ignorados. Por otro lado, se apunta a la construcción de marcos interpretativos, es decir, se ofrecen maneras específicas de entender los eventos y las acciones políticas. O sea, formas de definir un problema, de identificar causas y proponer soluciones dentro de ese marco. Se utiliza un lenguaje y símbolos cargados. Las palabras y las imágenes utilizadas no son neutrales en la batalla de los relatos. Y tiene que haber, o lo ideal es una identificación de héroes y villanos, ¿no? Los relatos políticos a menudo simplifican esa complejidad y es fácil así poner todo en blanco y negro, ¿no? Nunca el gris en el relato, el gris no va.
Repetición y consistencia, ese es otro ingrediente de los relatos, ¿no? Para que un relato se instale con éxito, debe ser repetido consistentemente a través de diversos canales. Apelar a las emociones y los valores, también, apelar a las emociones, eso sí, a la fibra que mueve más a la población. Y la competencia, ¿no? de los relatos. Siempre es mejor instalar relatos contradiciendo el relato del otro, ¿no? Así que tengan en cuenta que este es el componente, así como los ingredientes que en el marco de los cuales nos tenemos que mover, ¿no? Periodista, ciudadanía. De alguna forma, entonces, a partir de los dos relatos de un tema, tratar de configurarnos en qué situación estamos planteados. En la situación de ANCAP, en qué situación está ANCAP, en qué situación quedó el país efectivamente entre una administración y la otra. Bueno, en eso estamos lidiando. Agrego para terminar algo más. Se terminó la luna de miel. Sí, parece, ¿no? Quiero decir, el tipo de debates a los que estamos asistiendo, por ejemplo, en particular, pero no es el único, dan la pauta de que la armonía, que en principio se avisoraba cuando el presidente Yamandu Orsi asumió, cuando realizó aquel discurso en la Asamblea General, justamente manifestando su disposición al diálogo y a la búsqueda de entendimientos y de acuerdos, aquel mensaje que fue tan bien recibido del lado de la oposición, pareció que daba pie a una etapa, por lo menos en la vida política, que debe estar pautada por el intercambio, la búsqueda de entendimientos, eventualmente acuerdos nacionales, acuerdos multipartidarios, ¿no? No parece que eso haya durado demasiado y lo que yo estoy notando es una crispación de la polémica política, ¿no? Lo vimos claramente en el caso de ANCAP y ahora podemos verlo en estas últimas horas, ¿no? Lo leíamos en las noticias a partir de la decisión del ministro del Interior, Carlos Negro, de remover a raíz de estos incidentes que se dieron en el estadio protagonizados por hinchas en el estadio campeón del siglo, ¿no? Protagonizados por hinchas de Cerro, bueno, de remover a este jerarca encargado de seguridad en el deporte, Álvaro García. Me llamó la atención la réplica enseguida, ¿no? Que se dio tanto del exministro Nicolás Martinelli, que habían mostrado un buen diálogo, ¿no? Se había dado algún cruce en redes sociales, pero habían los dos, tanto Martinelli como Negro, expresado una relación de respeto, ¿no? de entendimiento, habían tenido un buen intercambio en lo que fue la transición. Bueno, Martinelli ahora cuestiona entonces este hecho, que claro, involucra a un jerarca que fue nombrado por él a su vez, ¿no? Que fue nombrado en su gestión, en esta línea de continuidad que ha tratado de marcar el Ministerio del Interior, ¿no? En muchos casos de no nombrar nuevos jerarcas, sino de dejar a personas que ya venían en la gestión, por ejemplo, muchos jefes de policía incluso y jefes de determinadas áreas. Bueno, y ahora entonces se da esta primera remoción. También lo hizo Luis Alberto Heber, también otro ex ministro del Interior. Que capaz que Luis Alberto Heber sí siempre tuvo un tono más confrontativo, pero también, a punto, se está dando esto de la conformación de equipos, ¿no? Volviendo al tema de ANCAP, la conformación de equipos para seguir determinadas áreas, ¿no? Del gobierno, para marcar la cancha, digamos, para tener a raya la nueva administración, a los nuevos jerarcas. Pienso, por ejemplo, también lo señalábamos hoy, ¿no? En el caso de ANCAP, por ejemplo, Vamos Uruguay conformó un equipo especial para que le haga una marca personal ahí a los números de ANCAP. Entonces, ¿estamos ante un cambio? Esto da ya para que uno considere liquidada la posibilidad de un ambiente, digamos, distendido, abierto, entre oficialismo y oposición. ¿Ya está o no? ¿O todavía falta? Y estos son nada más que episodios coyunturales. Tendremos que observarlo en los próximos días. Da la sensación de que la intolerancia crece de un lado y del otro. Los reproches van acumulándose de un lado y del otro.
De todos modos, recuerdo un dato de la realidad, ¿no? Ese sí que es un dato, no un relato. En la Cámara de Representantes no hay mayoría, ¿no? No la tiene el oficialismo ni la tiene la oposición. Y ahí entonces hay una obligación para la aproximación, hay una obligación para la negociación y la búsqueda de acuerdos. Eso, que es un marco muy fuerte que tiene este periodo de gobierno, eso, cómo se ve torpedeado, cómo se ve trabado por este tipo de intercambios que estamos viendo, también será bueno conocerlo en los próximos días.